Hola, ¿cómo están? Espero se encuentran bien. Hoy quiero hablar acerca de la oración. Tú quizás si no conoces de Dios o no vas a una iglesia, te preguntas qué es orar. Orar es comunicarte con Dios, hablar con Él, así como tú hablas con cualquier persona alrededor tuyo. Es abrir tu corazón, decir cómo te sientes, alabarlo porque Él es Dios. Es algo hermoso y Dios nos da a todos aquellos que creemos en su nombre, los que nos consideramos creyentes, seguidores de Jesucristo, es un mandato, no es una opción, sino es algo que Dios nos ha dejado que lo practiquemos, que lo hagamos diariamente, ¿verdad? Y en Mateo capítulo 6 verso 5 también 6 y también en el verso 16 también nos manda a que ayunemos. Y cuando dice, te lo quiero leer, dice, más y cuando ores. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra las puertas. Está diciendo cuando oremos, ¿verdad? Que cuando quiere decir o insinúa que tenemos que hacerlo. No es una opción, sino es un mandato de que Jesús nos ha dejado de orar. Y sabes, la oración es hermosa porque abre puertas, pasan muchas cosas cuando nos comunicamos con Dios. Así, tú puedes pensar en una relación cercana, sea con tu padre, tu madre, que sea con un hijo o una amistad que tienes. Puedes pensar de que entre más platicas, más conoces a esa persona. Es igual con Dios. Cuando tú te comunicas con Él, es como que lo vas conociendo más y Él empieza a derramar sabiduría, entendimiento sobre su palabra, empieza a darte cosas espirituales que en este mundo natural no se comprenden, pero cuando empiezas a conectarte con Él hay una conexión en lo espiritual y tú entiendes ciertas cosas que son reveladas bajo esa oración que tú estás haciendo. Y es hermoso la oración y como les dije en el capítulo 6 de Mateo, también en el versículo 16, nos habla que tenemos que también ayunar. La oración combinada con el ayuno son poderosas y en estos tiempos yo creo que como creyentes nos tenemos que meter más en oración, más en buscar el rostro de Dios y no solamente en estos tiempos, sino que siempre que se haga una práctica. Sabemos de que cuando vamos a la iglesia es hermoso cantar, es hermoso danzar, es hermoso adorar, es hermoso aún escuchar la palabra de los predicadores, ¿verdad? De nuestros pastores, evangelistas, profetas y todos ellos es hermoso, pero sabes que lo más importante es la oración. ¿Por qué? Porque es comunicarte con Dios directamente. Y yo te insto a que tú apoyes el servicio, el culto de oración de tu iglesia, porque cuando se unen unánimes en oración, cuando dice la palabra de Dios, si mi pueblo se humillare y buscar en mi rostro, yo los oiré y se abren multitudes de bendiciones sobre una iglesia que está en constante oración delante de Dios. Y yo te invito de que hagas el tiempo. Quizás los domingos tú vas, quizás los viernes o no sé cuándo se reúnan en tu iglesia, pero sabes que lo más importante es la comunicación que tú tienes que tener con Dios. Y si no la estás haciendo o no estás tomando cierto tiempo dedicado a Dios diariamente o estás muy ocupado, aun cuando vas manejando, aun cuando estás con tus niños, tú puedes estar comunicándote con Dios. Y yo te invito a que hagas eso. Y esto es algo de que si tú lees desde el principio en el capítulo 6 de Mateo, Jesús está dándonos un diseño de qué no hacer y qué hacer cuando oramos. Y una de las cosas que Él nos dice es que lo hagamos en secreto, que nadie sepa, ¿verdad? Porque muchas veces queremos ser como... el- Jesús dice que son unos hipócritas, ¿verdad? Cuando quieres que todos te vean, oh, yo estoy en ayuno, oh, yo estoy orando, yo siempre oro, como que te estás echando flores a ti mismo, ¿verdad? Y Jesús dice, sé humilde, no dejes que personas aún sepan que tú estás en oración o en ayuno, sino de que hazlo en secreto. Y dice de que Él te recompensará en público. Y es importante notar esto porque en secreto nadie más sabe, solo tú y Dios, la conexión que hay. Y Él empieza a hablar a tu vida y te usa de maneras sobrenaturales aquí en la tierra.
Y dice que no usemos vanas repeticiones, de decir siempre lo mismo, ¿verdad? Yo no sé si tú estás acostumbrado a orar y siempre empiezas con lo mismo, lo mismo, lo mismo. Jesús dice, no usen la misma oración, no usen vanas repeticiones, porque Él ya conoce nuestra necesidad. Y Él deja más adelante en el verso 9, empieza a detalladamente darnos como un modelo, el verso 9 al 13, un modelo de cómo orar. Y este es simplemente un modelo, no significa que tenemos que repetir siempre lo mismo, ¿verdad? Sino es de clamar el nombre de Jesucristo, es de adorar por quien Él es, darle la gloria a Él porque es soberano, misericordioso, un Dios de amor, un Dios lleno de grandes riquezas en gloria, dice su palabra. Y es de pensarlo, adorar, es de comunicarte diciendo, Señor, perdona mis pecados. Quizás tú le has fallado a Dios y tú necesitas arrepentirte y tienes que declarar con tu boca ese pecado, decirle, Señor, perdóname por mentir, perdóname por hurtar, perdóname porque fui infiel o perdóname por cualquier pecado que tú has cometido. Dice de que se lo presentes ante Jesucristo, que es el abogado, el intercesor entre nosotros y el Padre. Y es hermoso cuando tú te metes en la oración y empieza Dios a tratar con tu vida. Si tú no te comunicas con Dios, esa relación no va a florecer, podemos decir, sino que vas a estar estancado espiritualmente a cierto nivel. Pero cuando tú empiezas a orar, empiezas a buscar más de Dios, empiezas a escudriñar la palabra, empiezas a tener silencio aún en tu oración para que haya un momento donde Dios hable a tu vida, donde Dios te empiece a decir quién tú eres, por cuál razón tú fuiste formado, qué propósitos hay en tu vida, cuál es la dimensión donde Dios te quiere llevar. Dice en Isaías 55 que nuestros pensamientos no son los de Dios y nuestros caminos tampoco son los caminos que Él ha preparado para nosotros. Entonces tenemos que buscarlo a Él para saber qué propósito hay para mí en la vida, dónde me quiere llevar Dios, en qué áreas me quiere usar. Y es importante saber de que Dios, a través de la oración, a través de la comunicación que tenemos en Él usó a hombres y mujeres. Lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, de que Dios siempre ha usado un ser humano para hacer grandes cosas aquí en la tierra. Él usó a Noé, Él usó a Abraham, a Moisés, a Josué, a Isaac, a Jacob, y puedo nombrar a Débora, a Ruth, a Noemí, muchas mujeres, muchos hombres que se conectaron bajo la dirección de Dios, que escucharon la voz de Dios en oración, en ruego, y ellos cambiaron la atmósfera, hicieron cosas extraordinarias porque se dejaron usar por Dios. Y yo te quiero decir que en estos tiempos Dios te quiere usar a ti y a mí. Pero falta que nosotros busquemos, falta nuestra disponibilidad de querer más, de anhelarlo más a Él, de meternos más profundo, de que Él pueda hablar directamente con nosotros, de saber que hay ángeles alrededor que quieren usarnos también a nosotros para llevar la palabra de verdad, para que nos sintamos seguros, para que podamos, como dice en primer libro de Corintios, capítulo 12, del 8 al 10, dice los dones espirituales. Si tú no estás en comunicación con Dios, si tú no estás orando, ¿cómo vamos a saber qué es el profetizar, por ejemplo? Mira, yo te quiero dar la lista que dice de que los dones espirituales, palabra de sabiduría y ciencia, fe, dones de sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas y la interpretación de las lenguas. ¿Cómo nos podemos mover nosotros los que creemos en Jesucristo en estos dones? Es buscando su rostro, es íntimamente en secreto adorarle, orar, ver qué es escuchar su voz, qué es lo que Él nos está diciendo. Y en público, cuando nos reunamos unánimes en adoración, Él te va a decir, yo siento de que te quiero usar, por ejemplo, en imponer manos o hablar palabra de ciencia sobre alguien,
o tocar a alguien o aún decirle de tu boca, abrir tu boca y decir hay sanidad en este lugar y específicamente hablar a alguien para sanidad o profetizar sobre alguien acerca del futuro. Tú lo puedes hacer solamente si estás conectado con Dios, solamente si tú estás escuchando a Dios directamente, y eso lo haces a través de la oración y el ayuno. Y es importante notar también de que Jesucristo nos dio un gran ejemplo, de que cuando los discípulos, un hombre vino a Jesús y con su hijo y le dijo, ¿sabes qué? Yo he llevado a mi hijo a tus discípulos y no han podido sanarlo. Pero Jesús lo reprendió, ¿verdad? A este hijo, y el espíritu dice que salió de él. Y el demonio salió de este chico. Y luego los discípulos le preguntaron, y esta historia la puedes encontrar en Mateo 17:21. Y básicamente los discípulos le preguntaron, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudimos nosotros sacar este demonio de este chico? Y lo que Jesús les responde es algo poderoso. Dice, este género no sale de este cuerpo, sino con ayuno y oración. Es importante en este tiempo, en estos tiempos hay mucha gente que está atada, hay mucha gente que viene cargada, hay mucha gente que aún ha hecho pacto con el diablo, hay muchos brujos, hay muchas cosas que se mueven en lo oscuro. En los espíritus andan rodeando lugares, territorios, andan tratando de gobernar, y si tú y yo no nos paramos creyéndole a Dios en fe de que nos puede usar para reprenderlos, no va a pasar nada. Pero ¿sabes qué? La buena noticia es que tú y yo hemos sido llamados a esto. No es solo el pastor, no es solo la pastora, no es los líderes de la iglesia, sino a ti y a mí. Dios nos ha llamado a hacer todo esto, a practicar esto, a poder reprender, a poder sanar, a poder movernos en los dones espirituales. Y yo te insto que tú reflexiones hoy en día en qué es el don que Dios ha puesto en mi vida, para ejercer este don, para poder llevar y practicar este don en mi iglesia, en la calle, con mis amistades, en mi trabajo, porque Dios funciona en todo lugar. Él está con nosotros, pero cuando le buscamos de corazón, cuando buscamos su rostro, cuando nos humillamos delante de Él y le decimos, no es por mi fuerza, Señor, no, yo no puedo hacer nada, pero por medio de tu Santo Espíritu, tú puedes usar mi cuerpo, mi mente, mi alma para hacer lo que tú quieras. Y yo te insto en esta hora de que ores a Dios, que te revele cuáles son tus dones. Algunos tienen uno, algunos se les repartió 2, 3, 4, 5 y fueron multiplicados. Y hoy yo te insto a que tú reflexiones cuál es tu don y empieces a orar para que Dios te use, sea en la sanidad, sea en el hablar en lenguas o interpretar las lenguas espirituales, o sea en reconocer los espíritus malignos en personas, o sea de que tú vas a profetizar sobre personas, que Dios quizás te quiere dar más fe, es un don, y movernos en eso dentro de la iglesia para que el mundo alrededor nuestro, el mundo afuera, pueda saber que nuestra iglesia es empoderada, que nuestra iglesia no se mueve con las emociones, sino con el poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Y yo te invito de que digas, sabes que a través de la oración Noé pudo armar esa arca, ¿verdad? Pudo rescatar a su familia, Abraham, Moisés, abrió el mar, y muchas historias que te puedo decir, David cómo derrotó a Goliat, y Daniel en el pozo de los leones, y Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Ellos se pararon y creyeron en su Dios y nada les pasó. Así hay que pararnos y creerle a Dios que Él está con nosotros, y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada nos podrá hacer daño. Y yo te insto que abramos las ventanas de los cielos para que Dios derrame bendición que sobreabunde. ¿Sabes? Cuando nosotros oramos, dice
la palabra de Dios también en Mateo, de que todo lo que atáremos en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáremos aquí en la tierra será desatado en los cielos. Qué hermosas promesas que Dios tiene para con nosotros. Y yo te invito a que sigas en tu fe, no tires la toalla, sino agárrate más de Dios en estos tiempos. Empieza a orar. Quizás tú digas, yo no tengo tiempo, pero sabes que es un mandamiento de Dios, que Él quiere que cada uno de nosotros entremos y en secreto lo hagamos. Si tú dices que no tienes tiempo mientras manejas, mientras antes de acostarte, cuando te levantas, trata de ser el tiempo. Quizás no vas a ver un show que te gusta, pero trata de hacer ese tiempo para comunicarte con Dios, para conocerle más, y verás la gloria de Dios, verás cómo llega la paz, la tranquilidad, porque no importa que tú vivas hoy, en qué situación tú estés hoy, el Espíritu Santo, cuando tú lo buscas, te trae una paz a través de cualquier circunstancia. Y yo te insto que le busques hoy. Dice su palabra también, orad sin cesar. Quiere decir de que no paremos nunca de orar. No paremos de ayunar, porque Dios nos quiere revelar grandes cosas para usarnos acá en la tierra. Yo te doy las gracias por este tiempo. Sigue tu comunicación con Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Dile que te use. Hay que buscarlo, iglesia. Hay que buscarlo de corazón, porque Dios tiene grandes cosas en estos tiempos. Él nos quiere usar y yo oro para que nuestra iglesia vea milagros sobrenaturales, lo que nuestros ojos todavía no han visto, lo que nuestros oídos no han escuchado. Eso es lo que quiero, iglesia. Hay que levantarnos con poder, hay que levantarnos con poder, y hay que seguir orando. Yo te invito a que te unas a nuestra oración. Nuestra iglesia tiene todos los martes oración. Conéctate en Zoom, porque unánimes somos dinamita. Que el Señor les bendiga, los guarde donde quiera que me escuchen, y adelante en oración. Chao.